Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. 8:33, estamos aquí en Pauta de Análisis con el análisis, por supuesto, del gabinete que acompañará a José Antonio Kast a partir del 11 de marzo de 2026. Y para eso está con nosotros, como siempre, los días miércoles, Connie Stipicic, conductora de Pauta Propia, amiga, además, personal de este equipo de Pauta de Análisis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, y además, perdón, pero tengo que hacer la mención. Sí, pues. Yo, mira, voy a... Combinadísimas, para los que están viendo nuestro streaming. Les voy a decir, hay una Connie con polera negra, pantalón rojo, zapato negro. Claro. Hay otra Connie enteramente de rojo. Y zapato negro. Y zapato negro. Y hay una Claudia entera de negro. O sea, en la mitad. No, si el correo era blanco, negro y rojo, pues era obvio, claro. ¿Cierto? Claro. No sé por qué, pero ya. Oye, ayer tuvimos anunciado y esperado. Con una hora de retraso. Sí, con una hora de retraso. Yo estaba ahí en la OPE, que era en el estacionamiento, esto que se encarpó para poder hacer la ceremonia, y nos habían dicho que a las 8:30 iba a empezar. De hecho, llegamos a las 6 para que nos dejaran entrar. Finalmente nos dejaron entrar como a las 7:30. Todo se empezó a atrasar, ya sabremos por qué, digamos. Yo creo que para salir en vivo, ¿no? No, porque la idea que empezara a las 8:30 y que a las 9 de la noche estuviera hablando José Antonio Kast, que es la hora como prime de los noticiarios, y esto terminó siendo pasada a las 9:30, digamos. Se habrá caído ahí el ministro en algún minuto de Minería. Enviaron un link de la transmisión y salía a 9:30 de la noche. Y nosotros dijimos, ¿pero cómo? Si no era a las 8:30, no, a las 9:30. Y había algunos factores, voy a mostrar la cosa política, pero en la cosa así como logística operativa, que había senadores. Hay 2 senadores que son ministros entrantes que estaban votando la ley de reajuste del sector público en el Senado, ¿ya? Y que era Jimena Rincón y José García Ruminot. De hecho, en un momento se pensó que García Ruminot dijo, yo no voy a ir. Igual era uno de los ministros importantes. Ya, eso primero. Y después vino este cambio de última hora de Santiago Montt, que había sido anunciado como ministro de Minería por su propia ex empresa. Ya no sé si lo van a reintegrar ahora. Y eso también significó otro atraso. Y en algún momento, creo que fueron como a las 7:30, que eso nos puede dar luces de cuándo se produce el cambio, entran los que estaban a cargo como de la organización y el protocolo. Está James Sinclair, que fue también jefe de protocolo de Piñera 1 y ahora está el jefe de protocolo de José Antonio Kast, a la tarima que estaba ahí organizada, donde habían unas marquitas con scotch para cada uno de los ministros y ministras que iban a ir subiendo. Y corrió y sacó una. O sacaron y como que cambiaron. Y ahí, bueno, no es que ahora, nos dimos cuenta ahí, ni la vocera, pero sabíamos que algo pasó. Sí, ni la vocera, la nueva vocera de gobierno, ni tampoco el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien entrevistamos esta mañana en Primera Pauta con Gerardo Gómez, quisieron hablar del tema. Ayer a los que le preguntaban, todo el mundo evadía la pregunta, entonces evidentemente fue un tema. Sí, yo entiendo que una discusión interna y que finalmente se impuso como tiene que pasar, me imagino yo siempre, ¿verdad? El criterio del presidente de que no hay espacio para errores de este calado. O sea, lo que les dijo Claudio Alvarado a ustedes temprano, los anuncios los hace el presidente. Nadie se puede anticipar a los anuncios. Aquí se cometió un error importante en esa dimensión y básicamente lo que Kast hizo fue usar esta situación para marcar un punto. El precio va a ser alto si alguien se equivoca, hasta aquí, y además se cobra rápido. Al tiro. Simplemente no hay otro tipo de consideraciones. Eso es un poco lo que quedó relativamente instalado y que le permitió una promesa de campaña cumplida en relación con esto, porque no tuvimos varios biministerios ni triministerios, ni una reducción de la cantidad de ministerios de 25. ¿Se acuerdan que se había dicho incluso 12? Después llegamos a 17, 18. Terminaron siendo 24, pero simple por una reacción a una coyuntura específica. Pero espérame, hagamos una lectura más amplia. Sí. Siempre se dijo, se van a sorprender con el gabinete. La verdad es que los días previos, finalmente todo el mundo sabía, al final fue cayendo la gotera, y eran todos los ministros de los nombres que figuraron de las últimas semanas. Sin sorpresa. ¿Sorprendió a tu juicio? No, yo creo que la única gran sorpresa fue el Ministerio de Seguridad. Sí. Que fue que igual lo sabíamos el día anterior. Lo sabíamos el día anterior, pero fue lo de última hora, y además nadie lo nadie lo previó y logró vencer la sensación que se estaba instalando de que Kast no encontraba un ministro de seguridad para cumplir con su promesa. Es que parece que le costó harto. Probablemente le ha costado mucho, pero creo que al final lo que hace es dar un batatazo en esa dimensión, porque busca a alguien con un perfil
altamente competitivo para la emergencia que se declara, en definitiva. Cualquiera de los fiscales que ha estado expuesto a la situación del norte es un fiscal que uno supone, ¿verdad? Tiene el conocimiento, tiene la trayectoria, tiene la claridad y el diagnóstico más que muy hecho, en definitiva, y sabe dónde atacar y cómo atacar, en definitiva. Entonces eso es un batatazo. Yo creo que es finalmente la única gran sorpresa. Ahora, sí hay algunas cuestiones que son interesantes del sello y que yo creo que han puesto a prueba. Y de vuelta, de nuevo, es una cuestión medio, comillas, experimental. Lo habíamos conversado, yo creo que en más de alguna oportunidad. Este es un gabinete que tiene una cuestión de experimento, como lo fue el primer gobierno Piñera, como lo fue la instalación del gobierno de Boric también. Es la primera vez que un sector político llega al gobierno, tiene un cierto espacio para el experimento. Lo que creo, a estas alturas hay que decir, no necesariamente es malo, pero es arriesgado, porque la gente, si ya votó en estas 3 oportunidades a favor de una renovación, de la idea de que puede llegar gente que no tiene necesariamente experiencia, la gente no está votando por la experiencia. Está votando por un cambio. Sí, pero el punto es que esa confianza que se le entrega dura poquitito. Claro, pero también hay perdona, Connie, me imagino que en esto también hay fórmula desde la política tradicional, que aquí parece que no es recogida, y lo dice de alguna manera Claudio Alvarado esta mañana con nosotros, como la gente está esperando lo de la política tradicional, esto no es. Claudio Alvarado dice, es un gabinete no bajo la lógica de la política Exactamente. tradicional. Entonces, pero, si tú eres un gobierno de emergencia, en que no tienes tiempo para experimentar, no tienes tiempo ni margen para probarte, quizá porque es un gobierno de emergencia se requería quizá mayor tonelaje político porque sabes cómo funciona el Estado, porque sabes cómo tienes que operar en las emergencias. Sí, la lo que pasa es que emergencia no es solo voluntad. No sabemos todavía, y ahí vuelvo a recoger una cuestión que dijo Claudio Alvarado. Esto para tratar de entender la dinámica. Sí. Esto, insisto, esto va a ser totalmente puesto a prueba a contar del 11 de marzo. Sí. Pero la lógica que hay detrás es que en la primera capa, la capa visible, son ministros que tienen un carácter más técnico, un carácter independiente, pero ojo que independiente no significa ser neutral, ¿verdad? No significa que no tengan un diagnóstico y no tengan decisiones que tomar. Y además no son militantes de partido. No, claro, hay una cuestión muy presidencialista además también. Totalmente. Pero esa es la primera capa, pero detrás de ello, y es lo que decía Alvarado en la mañana, y yo creo que hay que recogerlo para entender al menos el diseño en la cabeza del presidente electo, es una capa de subsecretarios que sí tenga mayor raigambre política y presencia. Es divertido escuchar hablar a la derecha hoy día de la cosa del territorio. Sí. Totalmente asumido el concepto del territorio. Claudio Alvarado hablaba de que en el territorio tiene que haber seremis, delegados presidenciales, etcétera, que tengan probablemente más experiencia y contacto directo con las personas. Pero, por ejemplo, si ese es el criterio, experiencia, el ministro de Defensa, Fernando Barros, ¿tiene experiencia en defensa? Yo no te estoy hablando de la primera capa con experiencia, estoy hablando de la segunda capa y de la capa en los territorios. Ahora, las tres es el diseño, jefes de servicio. Claro. Ahora, a las 3 nos ha tocado reportear política muchos años. Cuando los ministros, cuando llegan los subsecretarios al Congreso para negociar las leyes, ¿qué hacen los parlamentarios que se sienten realmente reyes del planeta? No los pescan. No los pescan. Tráiganme al ministro. Tráiganme al ministro. Sí, pues eso pasa. Y sí, cuando van a los territorios, probablemente muchos van a decir, ¿sabe qué? Tráigame al ministro. Sí. Entonces, bueno, eso puede pasar. Por eso esto tiene una cosa experimental, sí, ¿cierto? Y en esta experimentación hay casos de éxito y fracaso en todas partes. Si uno mira el primer gobierno de Piñera, Alfredo Moreno era un hombre que venía del mundo de la empresa y terminó siendo parte de la vía pública, y hubo otros que no duraron y que volvieron después al ámbito privado. En el gobierno de Boric tuviste 4 académicos técnicos nombrados al principio: ministro de Ciencia, ministro de Energía, ministro de Transporte, ministra de Medio Ambiente. 2 sobrevivieron los 4 años y los otros 2 se fueron rápido. Y la ministra de Interior, que también se fue súper rápido. Sí, pero no tenía un carácter técnico académico. Claro. Ahí ya venían de una cuestión un poquitito más política. Entonces hay datos para sostener ambas cosas, y probablemente depende mucho más de que detrás de esto haya un diseño, y lo que el mundo de Caste insiste es que hay un diseño, y hay un diseño que pasa por la lógica de que esta es un gobierno de colaboración más que un gobierno de coalición, ¿verdad? Y esta idea del gobierno de unidad, que no es un gobierno de unidad nacional, es como el gobierno de unidad del rechazo.
¿ah? Sí, porque va desde demócratas, digamos, hasta no a libertarios. No, y hasta una parte del mundo radical, sí, que también pese estuvo por el rechazo. Pese a que, bueno, yo creo que lo mejor no lo mejor, pero parte de lo que pasó anoche fueron las declaraciones de Jaime Campos después, porque además le habían dado orden de no hablar con la prensa. Nosotros estábamos ahí, nos tenían en un corral, yo traté de pasar digamos, por supuesto que me pasé por debajo para tratar de entrevistar a algunos de los ministros y ministras que estaban ahí con sus familiares después de la ceremonia, pero me sacaron de un ala, literalmente. O sea, estaba todo pensado, Cristian Valenzuela estaba controlando desde una esquina que ningún ministro hablara, y por el otro lado sale Jaime Campos, y Jaime Campos se largó y dijo de todo, que el Partido Radical estaba en extinción, por lo tanto que él era radical antes de toda esta gente. No le iba a pedir permiso a nadie. Que eran puros cabros chicos los del Tribunal Supremo. Que este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric era el peor del mundo. Etcétera. Estoy pensando porque dijiste esto del radical, digamos. Ahora, lo de la unidad nacional es una cuestión bien dudosa, digamos, ¿verdad? Porque claro, tú puedes construir en la lógica el 62% del rechazo si es que te alcanza, pero, por ejemplo, te pasa que no incluiste al libertario. No. Estaba invitado Kaiser, estaba invitado el secretario general del partido, solamente llegó el diputado Lavé. No llegó ningún representante, y el único guiño que tú le hiciste a ese mundo cultural de la derecha es el nombramiento de la ministra de la Mujer. De la Mujer. La ministra Judith Marín. Porque del Partido Social Cristiano. Del Partido Social Cristiano, pero aparte de eso, no sé si a los libertarios les va a bastar con esa representación en el gabinete en la idea de llevar adelante la famosa batalla cultural. Sí. Yo tenía una pregunta desde el punto de vista del Partido Republicano, porque otra de las características, así como decimos, son 16 independientes porque no militan en partidos y que además no vienen como del mundo político, ¿cierto? Claro. Y cada uno de los partidos tiene un representante, con la excepción de republicanos que tiene dos. Que es el partido del presidente, igual es llamativo. Pero además ninguno de esos dos, que estamos hablando de Martina Rao, Obras Públicas, y de María Jesús Wolf en Desarrollo Social, está por sí mismo en el comité político. Es muy raro. Yo entiendo que el comité político es algo que va cambiando, ¿cierto? En este gobierno está la ministra de la Mujer en el comité político. Cada gobierno marca ahí un sello. Pero sería raro pensar que en el comité político del presidente Kast no estuviera representado el Partido Republicano, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Desarrollo social, que en algún minuto con Piñera fue parte del comité político, podría ser. Estaba Alfredo Moreno. Giorgio Jackson también en por este eso, caso. pero Martina Rao es mucho más político, representante. Sí. Y claro, y ayer le preguntaba bastante a los partidos y también al Partido Republicano si no había molestia. Por supuesto que ayer nadie decía que había molestia, pero igual hay una sensación de que no hay representación de los partidos. Que una figura como Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, una mujer que ha trabajado codo a codo con los republicanos y con José Antonio Kast durante todos estos años de candidatura, no exista en el panorama. Me llamó mucho la atención porque es una figura... Puede ser una subsecretaría. Sí, solo quería decir una Yo cosa. Creo que el comité político no se va a llamar comité político, se va a llamar comité de emergencia. Sí, solo y eso va a tener espacio para Martina Rao. Pero quería decir algo respecto de un punto del que se viene hablando mucho, porque finalmente siempre hay un diseño macro, y el diseño macro tiene que ver con un segundo piso muy poderoso, sumamente poderoso. El nombre, finalmente, aquí, como una de las figuras más importantes del próximo gobierno, es el nombre de Alejandro Irarrázaval, el hombre, ¿no es cierto?, que va a dirigir el segundo piso de la moneda y que se señala así una figura clave para diseñar este gabinete. Y que se peleó con el Partido Republicano, con Esquella. Y en ese sentido, Pablo Longueira decía que el diseño le parece muy complejo porque deja al presidente muy encapsulado del mundo de la política, y que la política la necesita para poder dar gobernabilidad y operar. Y que acá hay un diseño, además, muy centrado, con mucho poder, más en el segundo piso que en el resto de los... Porque es un diseño muy presidencialista. Claro. Muy presidencial. Y que o sea, aquí no se va a mover una hoja sin que Kast la autorice, la sepa, la conozca. Puede ser parecido, si ustedes quieren, a los diseños de Piñera, con toda la habilidad que uno sabe que tenía Piñera y que Kast va a tener que desplegar ahora. Feedback ayer mandaba un análisis súper interesante y hablaba de una especie de diseño también en la lógica de Jaime Guzmán. O sea, como que incluía el gremialismo. Exacto, como ahí. A los gremios. Ahí, claro, y en el núcleo duro, con mucha cercanía y con una cuestión, si tú quieres, más
no dogmática en el mal sentido, sino acompañando ideológica y dogmáticamente desde ahí, desde el círculo más cercano del presidente en el segundo piso. Los segundos pisos han sufrido transformaciones en el tiempo eternas. Cada uno se rodea del segundo piso que cree que le conviene y después va cambiando. Lagos no. No, Lagos no. Es que Lagos fue el inicio. El segundo piso. Antes no existía el segundo piso. Lagos fue el primer gran segundo piso, por lo tanto no teníamos ninguna comparación, ¿verdad? Sí. Y lo hizo, pero lo y hizo mantuvo totalmente siempre a su pinta. Totalmente a su pinta. Ernesto Tone no era un activo de la política, tampoco de la dirigencia política. No, pues no estaba de en los hecho, era un partidos. misterio. Yo me acuerdo uno iba a La Moneda a reportear y esperaba que saliera Ernesto Tone para tratar de hablar con él y él te miraba muy amablemente con había su un abrigo mito, negro largo. había un mito y te en el segundo decía, piso. No. Y no había caso. No, sí. Eran impenetrables. Entonces, claro, no tenía con qué compararse. Uno siempre compara con ese segundo piso porque era tan hermético que nunca supimos si tenía fisuras, filtraciones, problemas, nada. Claro, aquí antes de empezar el gobierno ya sabemos que ese segundo piso que se está forjando, encabezado por Alejandro Irarrázaval, pero donde también... Donde no cabe Cristian Valenzuela. Pero cabe en la SECOM, según yo No, entiendo. por eso no cabe en Sí. ese segundo piso. No. Cabe y probablemente la vocera de gobierno va a tener a Cristian Valenzuela como una figura Seguramente. muy Sí. relevante en Sí. el diseño de las comunicaciones del gobierno. Bueno, es que ahí probablemente haya un cambio y nos vamos a sorprender con eso, con el rol de la vocera, que ha habido mucho cuestionamiento si tiene manejo político, si tiene, digamos, carrete político, finalmente para tener ese rol. Mara Cedini estamos hablando, pero se ha subrayado mucho que ella va a ser como la vocera en el esquema norteamericano, que es la vocera del presidente, Sí. no la vocera de todo lo el que se hace el gobierno, y que ahí va a estar controladísima, digamos, por Cristian Valenzuela directamente, y que ella va, o sea, no va a tener el rol que tiene Camila Vallejo, sino que hubo otros voceros que son incluso anteriores, digamos, más, digamos, abarcando todo, sino que va a ser solamente la vocera del presidente y ahí hay un cambio. Pero lo que yo decía es que hay una división entre este segundo piso y el Partido Republicano. Y de hecho, las relaciones no están, no sé si cortadas, pero están mira, yo bastante creo que Kass distantes. tiene la tranquilidad de que el poder es un gran chicle, que todo lo pega. Sí, claro. Y que en definitiva, cuando esta cuestión empiece a rodar, no va a quedar otra que eso. Porque ¿qué va a hacer el Partido Republicano? Enojarse y desenojarse. Sí. No tiene mucha más opción, ¿verdad? Claro. Que enojarse y desenojarse. Yo tengo una duda con esta lógica de la cuestión de unidad, pensando en la fragmentación del Congreso, en lo difícil que va a ser llevar adelante con toda la experiencia que tengan Ruminó y Alvarado en esto, que la tienen. Que la tienen. Efectivamente la tienen y mucha. En el Congreso. y los experiencia dos- y respeto. Eso te iba a decir. Sí. Los dos son reconocidos, ¿verdad?, por su capacidad negociadora, de diálogo, por su transversalidad, etcétera, etcétera. Pero esta idea de hacer un guiño a los libertarios con la ministra de la Mujer y hacer un guiño a la que fue la nueva mayoría, la concertación, que se desarmó y se vino abajo con la votación del rechazo, con Jimena Rincón y con Jaime Campo, que hace rato que nadie los quiere No, po. en el actual oficialismo. Nadie. No tengo para nada claro que signifique que tú de verdad estás incorporando y tienes la posibilidad de ganarte votos de ese sector en algún momento. No es como me acordé de Jaime Rabiné, por ejemplo, Sí, en el caso claro. de Piñera, que fue como el primer ministro que cruzó el El Rubicón río. desde la democracia cristiana. Ujú. Tengo una duda respecto de, vamos a ver cómo funciona. El poder efectivamente es un cemento, ¿no? Sí. Y es un chicle, como dices tú. Pero es un chicle cuando finalmente el poder hay un liderazgo que lo mantiene. Sí, claro. Porque a Sebastián Piñera, su partido, Renovación Nacional, fue un dolor de cabeza cuando lo dirigía Carlos Larraín. No fue un aliado, ningún chicle lo pudo unir. Ujú. Para Michelle Bachelet también tuvo corcovejo en el Partido Socialista, en los varones del Partido Socialista, en el uno. En el segundo, bueno, fue con la democracia cristiana. Es decir, no siempre es un chicle, porque cuando quedan heridas profundas, esas como resentimientos, porque la política también tiene una capacidad de naturaleza humana, vuelve a aparecer. Y también, y no solamente republicano, Chile Vamos también se siente un poco ninguneado. Claro, pero por último, Chile Pues Vamos son de ve, afuera. no Son sé su que el Partido sí, Republicano está tampoco igual. está muy representado y, Sí. y no tiene mucho margen, porque aquí no se privilegió a un No, partido por sí. sobre otro. No, pero en la lógica de los partidos, también es lo que ha dicho Johannes Kaiser, tampoco quería que le dieran un puesto de portero de La Moneda. Entonces, también tiene, digo, el de mundo de acuerdo. los partidos le quedó
quedó como, No, si está, como el agua Bueno, estancada. por eso esto también tiene una cosa de experimento. Sí. Ahora, también lo que dices tú, Connie, es súper cierto al comienzo, que aquí, porque cuando uno dice, bueno, pero se ha criticado que no haya experiencia política, esa crítica viene de la política De la tradicional, política, sí. de la política, de los partidos, digamos, de la política tradicional. Y esto, digamos, y aquí se votó no por la política tradicional, eso lo dice la gente de Casti, y tienen un punto ahí. La gente no votó por la política tradicional aquí, o sea, ni por Evelyn Matei, ni por antes Carolina Toá y esos partidos tradicionales, votaron por otra cosa. Entonces tiene un sentido hacer algo distinto. Ahora, el balance que supuestamente debiera hacerse con los subsecretarios, que es ahí donde yo le pregunté ayer a Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, y me dijo, bueno, pero con los subsecretarios se debiera subsanar, no uso esa palabra, pero eso es lo que quería decir, compensar la falta de política de algunos de los ministros, que es evidente, ¿cierto? Y algunos que son muy técnicos o que vienen de la academia, por ejemplo. Pero aquí hay un punto que también, el diseño, y no sé si lo vayan a cumplir, pero a mí me decían que aquí se le dijo a los ministros y ministras, usted forma su equipo, o sea, usted, ministro y ministra, nombra a su subsecretario o subsecretaria. Y eso... si eso es así, no, puede eso es ser un problema. Eso puede ser un porque problema. si tú vienes de la academia, vienes, no sé, de Instituto de Libertad y Desarrollo, como digamos el caso de la ministra de Educación. de la ministra de Educación, lo más probable es que tú digas, voy a nombrar a un subsecretario que no sé, que haya sido ayudante mío en la universidad, no tengo idea, que investigó conmigo, y te quedas con un equipo encapsulado, muy académico, pero sin ninguna red política. ¿Con quién los va a defender cuando tengan que ir a una comisión en el Congreso? Si el ministro de Interior, Claudio Alvarado, decía probablemente el tema de los subsecretarios va a ser es porque hay un diseño. Ayer entrevistamos a Patricio Dusayan y también planteaba, por primera vez le escuché el concepto de aquí José Antonio Kast ganó con más de un 50% y esa gente que son por el voto obligatorio es un mundo que no le gusta la política, desconfía de la política, y este gobierno tiene que hacerse cargo de que ese es el porcentaje de personas que lo votaron y a las que le tiene que responder. Entonces creo que ahí, como tú decías, Connie, hay un experimento que está basado en ese diagnóstico. Y en que la derecha siempre ha desconfiado. Hay sectores de la derecha que han desconfiado de los partidos Lo decía políticos Longueira, siempre. lo Sí, decía. pues, como decía Longueira. Se nos Son acabó el tiempo. 8:55, tenemos que cerrar. Ya, solo muy corto. Ya. 8:55 de la mañana. Quedó como pendiente lo de Santiago Montt, vaya que entendemos Sí, que lo sí, que pasó, pero igual si hubiera sido, hubiera sido complicado. Festival del conflicto de interés. Pasa alguien que es el gerente general de una minera importantísima a ser ministro de Minería. a ser el ministro de Minería. Sí. Estaba Igual, muy el feliz hecho de que alguien- el sector de la minería, Sí. pero ya. El hecho de que alguien lo haya pensado ya es complicado. Vamos a cerrar esta pauta de análisis